Buenas noches, bienvenidos al segmento de entrevistas de a las 8:45. Hoy, domingo 31 de mayo, como todos los domingos, hoy por la noche, junto a Cristian Castillo. Cristian, buenas noches. Don Mariano, buenas noches. Se terminó el mes de mayo. El número 77 de estas situaciones especiales. Número 77 ya. 77 días de confinamiento y la tendencia sigue siendo muy errática, días en los que hay un descenso interesante. En cuanto a la información que conocemos desde el Ejecutivo. Desde las fuentes oficiales, efectivamente. Así es. Y a lo que se suma hoy precisamente esta tormenta que se ya bajó de presión. Ya bajó de presión. Ya es depresión tropical. Amanda se estaba portando mal con los centroamericanos, pero afortunadamente ya bajó la intensidad. Aunque en varios departamentos, municipios reportan algún tipo de problemas, pero bueno, todo eso se suma, bien lo han dicho desde el inicio de todas estas actividades de hoy, nos está lloviendo sobre mojado, un dicho chapín, asumo yo, pero pega claramente en este tema. Y es que eso exige además capacidad de reacción a lo que siempre sucede con los inviernos, pero ahora con una agravante, que es en los albergues tener mucho cuidado para evitar convertir estos espacios en espacios de difusión del coronavirus. Bueno, pero hoy en la noche no vamos a hablar de este tema del coronavirus, ni de la COVID-19, ni del estado de calamidad, sino hoy, 31 de mayo, se conmemora el 35 aniversario de la aprobación por parte de la Asamblea Nacional Constituyente de la actual Constitución Política de la República. Y hago énfasis en esto, en que se aprobó, porque la actual Constitución, hay que recordar, entró en vigencia el 14 de enero del año 1986. Esto lo digo así porque muchas veces se confunde ese tema, pero insisto, vamos a hablar con varias personalidades sobre el tema de la Constitución Política de la República. Recuerdo, estuve leyendo, preparando para esta entrevista, las palabras de los presidentes que estuvieron al frente de la Asamblea Nacional Constituyente y decían en uno de los discursos el Día de la Constitucionalidad. En cambio, después se aprobó un decreto que habla de conmemorar el Día de la Constitución Política de la República. Pero en fin, son detalles históricos que bien vale la pena recordar en este momento. Y en nuestro primer invitado es Mario David García. Pues vamos a esperar que se restablezca la comunicación con Mario David García. Bueno, como lo decía Cristian, muchas veces se nos olvida mucho leer nuestra propia historia. Y es que el tema de la Constitución, don Mariano, es un tema de lectura obligatoria, o debería ser de lectura obligatoria para todos aquellos que están próximos a cumplir los 18 años, porque en el momento en el que uno cumple los 18 años y se registra frente al Estado, prácticamente ratifica, traslada su soberanía individual hacia todos los mandatos que la Constitución establece y específicamente a las autoridades que han sido electas por el actual régimen. Así que es una lectura obligatoria que debiéramos hacer los ciudadanos, porque muchos opinan sobre la Constitución y a veces no la yo por eso estoy absolutamente a favor de que regrese el tema del civismo a las escuelas, a los colegios, a las aulas, porque es importante que leamos, estudiemos más, conozcamos más de nuestra propia historia y no nos dejemos de llevar solo por las opiniones de los demás. Totalmente. Que eso es lo que está prevaleciendo ahorita. Y a propósito de esto, hay que leer, nuevamente hay grabaciones, me comentaban, de los discursos del general Mejía Víctores, ese 31 de mayo de 1985, como el general de división y jefe de Estado. En aquel entonces hacía una muy breve reseña de lo sucedido desde el agosto 83, pasando por julio 84, agosto 84, cuando se instala la Constituyente, y llegamos a ese 31 de mayo del 85. Es interesante ver qué era y qué fue la palabra que dio en agosto 83. Y es importante que esto marca la vuelta al constitucionalismo en nuestro país y la posibilidad de que desde esa fecha hasta acá pues hemos tenido el relevo de autoridades por la vía democrática. Sí, así es. Hay que recordar que la Constituyente termina su trabajo el 31 de mayo de 1985 en medio de las elecciones, del proceso electoral. Pero bueno, esos son anotaciones históricas
Para volver a introducir el tema, tenemos a Mario David García como primer invitado. Le damos la bienvenida. Buenas noches. Muy buenas noches, licenciado Rayo, licenciado Cristian. Me da muchísimo gusto estar esta noche en particular, lluviosa y en cuarentena, con ustedes. Bien, agradecemos bastante que nos haya aceptado la invitación. Bueno, ya hemos hecho una par de anotaciones históricas aquí con Cristian Castillo para enmarcar qué pasó el 31 de mayo de 1985, pero 35 años, Mario David García, han pasado. En aquel entonces usted ya estaba muy activo en actividades de análisis, periodísticas, políticas y otras que probablemente van a ayudar y enriquecer su análisis sobre qué ha pasado en estos 35 años y si aquellas aspiraciones que los constituyentes tuvieron cuando firmaron uno por uno en fila después de aprobar, todavía se mantienen o qué ha pasado. Sí, fíjese que escuchándolos en lo que ustedes conversaban, pues pensé que ciertamente la población de Guatemala es una población joven y como bien decía Cristian, no es que a los 18 años tengamos que estudiar la Constitución, sino tendría que ser obligatorio, como me he cansado de proponer a varios ministros de educación en el segundo o tercer año de primaria, para que empecemos a conocer la Constitución, qué somos, a dónde vamos. El 31 de mayo, los constituyentes entregaron la Constitución y como usted bien dijo, el licenciado Rayo, esa Constitución cobró vigencia hasta el año siguiente, el 15 de enero de 1986. Es muy importante señalar dos cosas en este punto. Primero, que el general Mejía Víctores, él fijó una fecha máxima de 15 días a los constituyentes porque en el lapso de año y medio habían avanzado 5 o 6 artículos y a como iba la cosa se iban a apoltronar en el Congreso de la República unos, qué sé yo, 6, 8 años redactando la Constitución. Ese es un elemento por qué el 31 entregaron la Constitución y es el día de la Constitución. No es que ellos fueran muy eficientes, no. Algo así como el 16, 17 de mayo, el general Mejía Víctores les llamó al Palacio Nacional y les dio un plazo para entregar o disolvía la Asamblea Constituyente. Eso fue producto de la expresión del pueblo a través de aquel Mundo de Canal 3 en su momento, porque ahí canalizaron todas las inquietudes del pueblo cansado de no tener una constitución y sí tener un montón de políticos que querían las prebendas de ser congresistas constituyentes. El segundo aspecto, que también es importante, que tiene un pequeño colofón, es que los constituyentes eran, con raras excepciones, totalmente desconocedores de qué es una constitución. En aquel momento habían 3 grupos, más o menos parejos. La democracia cristiana, que aportó un montón de los grandes defectos que tiene la Constitución, un segmento centrista, que igualmente aportó cosas buenas y cosas malas, y la derecha que también, digamos, no fue lo que hubiese sido deseable para una constitución. Sin embargo, se dio la elección más auténticamente democrática que ha tenido Guatemala para elegir a nuestros constituyentes. Fueron representantes del pueblo, legítimos representantes bajo la égida de don Arturo Gerbrúger Asturias, que comandó un Tribunal Supremo Electoral como nunca vamos a volver a tener a juzgar por los tribunales supremos electorales que hemos tenido en la última década. Doctor García, hay algunos análisis que refieren que la Constitución Política de la República de Guatemala es muy innovadora y bastante desarrollada
para el periodo en el que fue aprobada. ¿Cuál es Miren, no, su lectura al respecto? y quienes puedan decir eso desconocen la ciencia constitucional. Lamentablemente le tengo que afirmar, y estaría dispuesto a cualquier debate en ese sentido, que por ejemplo, del 100% de los magistrados a la Corte de Constitucionalidad, probablemente el 1 o 2% conocían qué es una constitución y qué es la ciencia constitucional. Han llegado a hacer negocios, han llegado a especular, han llegado a muchas cosas que no son precisamente el ejercicio de una magistratura constitucional. Nuestra constitución es en extremo modesta. En extremo modesta, y le diría yo, es nuestra constitución, pero alejada del modelo esencial del entendimiento de lo que es una constitución. Una constitución es el pacto fundacional de un país. Tiene que ser por definición breve. Imagínense, la Constitución norteamericana tiene 7 artículos. Más Nosotros 4 enmiendas tenemos, adicionales. ¿Perdón? Y más algunas que se han adicionado posteriormente, ¿verdad? Sí, pero son también muy limitadas. Sí, pero no son solo son y 4 adicionales. Pero doctor, yo creo que usted ha marcado aquí en esta respuesta última algo que expresa lo ideal que pudo haber sido, pero que al final no fue, y hoy, como usted lo dice, es nuestra Constitución. Ha sido solo una vez reformada, ha habido varios intentos, buenos, malos, peores, pero ninguno ha prosperado más que el del año 93. En ese lapso de tiempo ha aparecido, o más bien ha crecido algo que fue aprobado en esa Constitución como una institución, decían los constituyentes, de control constitucional. Y hoy lo tenemos como un suprapoder. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Mire, en la modestia de nuestros representantes a la Asamblea Nacional Constituyente, como yo le afirmaba, había muy poca, tal vez un 1% de personas, tal vez solo Carlos Molina Mencos, que entendían que era una constitución. Aún el gran maestro José García Bauer, de muy grata recordación, conocía poco de lo que es el derecho constitucional. Y fíjese usted que esto fue pernicioso porque no nos permitió desarrollar realmente un pacto fundacional breve. Una constitución no es una ley ordinaria. La constitución es breve por definición porque se desarrolla en la estructura legal de los diferentes códigos y normativas de un país. Y ese factor lo pagamos caro en Guatemala porque 281 artículos fueron demasiados. En algún momento se hace una constitución reglamentaria cuando ya realmente se reconoce que ya no es una constitución en esencia. Y esto es pernicioso porque la aplicación permite el desmadre que tenemos. Ahora, hoy, lejos de celebrar el Día de la Constitución, es un día bastante fúnebre, porque vemos que la Constitución en sus defectos injertó una institución que no es republicana, sino monárquica, que es el Tribunal Constitucional. Las repúblicas tienen un control difuso de la constitucionalidad de los actos públicos y de las normativas legales. No es el caso de una monarquía que introdujo un tribunal constitucional en la concepción de Hans Kelsen en 1918 en Chequia, República Checa, y en 1919 para la Constitución del 20 en Austria.
un genio, obviamente, Hans Kelsen, y es la única institución, el Tribunal Constitucional, que es producto de un solo pensador. No hay ninguna otra en el derecho, institución que sea de un solo pensador. Ahora, ¿cuál es el defecto? El enorme defecto de haber hecho un injerto monárquico en una república es el poder que se les otorgó, porque nadie lo fiscaliza, no tiene contrabalance, entonces pueden hacer lo que la gana les da. Doctor García. Terrible. Doctor García, Sí. ¿cómo evalúa usted la única reforma que se le hace a nuestra Constitución luego de los acontecimientos del autogolpe de Estado de Jorge Serrano Elías, que en alguna medida buscaban limitar precisamente lo que usted ha planteado del poder concentrado en ese momento en el Ejecutivo? ¿Cómo ve usted la necesidad de ir generando equilibrios en el manejo de pesos y contrapesos que otorga la misma Constitución? Fíjese que este es un elemento interesante que usted señala, porque la Constitución es límite al ejercicio del poder, garantía de un solo derecho humano, que es el derecho de propiedad, propiedad de mi libertad, propiedad de mi vida, propiedad de mis bienes. Eso es la concentración de la idea constitucional fundacional de una sociedad civil que quiera regirse con la mayor libertad posible para sus habitantes. Cuando se produce la reforma constitucional del 94, a raíz del golpe de Estado del señor Serrano Elías, se hacen algunos cambios que no fueron tampoco los mejores. Ramiro de León era alguien muy influenciable y de poco carácter y menos entendimiento constitucional, a pesar de que había tenido la edición de un pequeño librito que se llamaba, o él llamó, Catecismo Constitucional. Es un problema grave que nosotros no privilegiemos el conocimiento constitucional. Y es grave porque al no entender qué significa una ley fundacional y fundamental del Estado, entonces se permite cualquier cosa. Por ejemplo, he tenido participación en algunos debates meramente académicos sobre qué hacer para limitar a la CC. Es absurdo que la CC sea un órgano de gobierno sin límites de poder, porque va en contra de la esencia constitucional, que es el límite al ejercicio del poder. Lo tendríamos que entender todos. Entonces, ¿cómo limitarlos? Pues nosotros todos hemos visto la flagrancia de delitos cometidos por diferentes magistrados del Tribunal Constitucional. ¿Cómo solucionar ese problema? Se necesitaría alguien que acudiera a un juez de primera instancia penal para pedir una orden de captura para estos magistrados por violación flagrante de la Constitución. Y si tienen los arrestos y, por supuesto, el conocimiento del derecho constitucional, que es la esencia de toda la estructura de un Estado de Derecho, el juez tendría que estar obligado a emitir esa orden de captura. Ese es el primer problema. Segundo problema, con esa orden de captura, que la policía aceptara y se sometiera al orden constitucional para hacerla cumplir e ir a detener por agentes del orden público pertenecientes a la Policía Nacional Civil a los señores que han violentado, que han ultrajado nuestra Constitución. Y esto es importante que los guatemaltecos lo entendamos. Es importantísimo que nosotros entendamos que si no tenemos una Constitución vigente, respetable y respetada, no, estamos perdidos en la convivencia. La señora fiscal Doctor, general.
que acaba de emitir Doctor, permítame hacerle otra Sí, consulta, porque separándonos un poco de la reflexión académica que usted la ha reiterado durante toda la entrevista, sí me gustaría su ponderación político-histórica, porque al final son pocas las constituciones, y no la única que haya, y ahí sí, por favor, le pido mi ayuda, que ha durado 35 años vigente, y con todos los accidentes políticos que hemos tenido en esos 35 años, pues bueno, los 281 artículos están ahí y vivimos dentro de los mismos. Háganos una reflexión al respecto. Mire, la primera reflexión sería una pregunta para ambos. ¿Cuántos artículos tiene la Constitución? 281. ¿Cuántos vigentes? Bueno, ahorita sí, sería bueno, mejor que usted no lo respondiera para no perder el tiempo. Claro, 281, porque yo les dije 281, es que el guatemalteco no lo conoce. Pero no se trata de Mire, ¿por qué no se sienta Mario mal. David, ¿por qué no nos responde aprovechando su conocimiento y experiencia? Permita, entro a una cátedra de maestría y mi primera pregunta en las cátedras de Derecho Constitucional era: jóvenes, todos abogados, ¿cuántos artículos tiene la Constitución? Y empezaba la subasta, 270, 300, sí, una subasta. Y luego les decía, bueno, de repente sí había alguien, 281, ¿pero cuántos vigentes? Peor, cuesta arriba. Solo habría que ver los transitorios para ver cuáles están o no. Pero bueno, doctor, se nos está acabando el tiempo y yo no quisiera desaprovechar. Bueno, después no diga que le cortamos la libertad de expresión. Nos quedan 3 minutos y yo le pido que aprovechemos esos 3 minutos, no en reflexiones generales, sino contestando esa pregunta específica. ¿Cuál es la pregunta? Es que pierdo cuando me emociono. O cuando no quiere responder. No. No, doctor, mire, 35 años, su gran reflexión político-histórica. Mire, y le agradezco la pregunta por una razón. Acaba de haber un señor que estuvo como magistrado de la CC y dijo: esta es la constitución que más tiempo ha durado en el país, y lo único que corrobora es el gran desconocimiento constitucional que ha tenido la gente que ha llegado a la CC en Guatemala. Y eso que hasta fue candidato vicepresidencial fallido, pero ahí lo postularon. Mire, la constitución de más término vigente en Guatemala, con 6 reformas, fue la constitución decretada y promulgada en 1879 durante la Revolución Liberal que encabezó Miguel García Granados y José Fino Barrios. 6 reformas. La derogaron al momento de la Revolución de Octubre, pero para que podamos compartir conocimiento con nuestros paisanos guatemaltecos, esa constitución duró 65 años. Hubo un defecto, porque los guatemaltecos tenemos la tendencia a hacer las cosas en chapuces o a hacerlas mal. En 1878, el régimen liberal decretó la vigencia del Código Civil, que derogó el que venía todavía de España desde 1822. La época constitucional comenzada realmente en 1823 a 1878. En ese momento decretan el Código Civil y al año siguiente decretan la Constitución, lo cual debería haber sido a la inversa. ¿Por qué? Porque la Constitución es la que da nacimiento al orden legal. Entonces ya ahí ya teníamos el primer defecto de tener un código anterior a la propia Constitución. Bueno, pero esa Constitución, para retener para siempre y para todos los que nos están viendo y escuchando en este momento en Canal Antigua, una aportación de lo que no hace el Estado enseñando nuestra historia y particularmente nuestra historia constitucional, es la Constitución de 65 años de duración. Es una constitución que pues, fue reformada 6 veces
y que la Revolución de Octubre, al triunfo de la asonada militar civil, derogan para entrar en otra época de las tantas que hemos vivido en Guatemala. Bien, doctor, lamentablemente aquí el tiempo es finito y por lo tanto hemos llegado al último minuto. Yo le agradecería un último comentario de 1 minuto en relación precisamente a los 35 años que se conmemoran hoy de haber aprobado la Constitución Política de la República vigente. Yo creo que es un muy buen momento, licenciado Rayo, para que los guatemaltecos exijamos que cada funcionario público no use la Constitución como pretexto para cada vez que emiten cualquier tipo de expresión documental, por ejemplo, como el informe, insisto, de la señora fiscal general, que dice incumplimiento de la Constitución, sí, incumplimiento de la Constitución para esto, pero no para todo lo demás, como podría haber sido hacerse beligerante en tanta violación constitucional de la propia Corte de Constitucionalidad, o la Presidencia de la República, o del propio Congreso. Tenemos que vivir pensando en respetar, primero conocer, obviamente, respetar y someternos al desarrollo y al cumplimiento de la normativa de la Constitución para que podamos vivir en paz y promover el progreso. Peor en época de pandemia. Bien, doctor, le agradecemos bastante que nos haya acompañado esta noche. Apreciamos ese esfuerzo y bueno, vamos a hacer el enlace con el con el otro entrevistado, que es Estuardo Ralón, presidente de SEDECON. Pero bueno, Cristian, ya un primer análisis aquí de Mario David García. Muchos elementos históricos interesantes que tampoco son de fácil acceso, puesto que este país no siempre lleva al blanco y negro su historia, es decir, a poder tener en los anales de la historia escrita estos elementos que van explicando esta historia constitucional del país. Pero algo que me parecía muy interesante que refería el doctor García es esa visión del límite del poder. Todo régimen constitucional, su premisa que lo sustenta es precisamente cómo se evita la monarquía. Entonces llama la atención el planteamiento que él hace de que nuestra Constitución tiende a ser monárquica. Bueno, destacó el tema de la Corte de Constitucionalidad. Es evidente que ahí hay un debate abierto, fresco, muy vibrante realmente, que bueno, sí sabemos que está sucediendo en el ámbito académico, pero que debería de trascender a otras esferas, no quedarse en lo académico. Pero en fin, vamos a darle un viraje a estas entrevistas y le damos la bienvenida a Estuardo Ralón, presidente del Centro de Defensa de la Constitución, con quien también vamos a hablar acerca de este 35 aniversario de haber sido emitida la Constitución Política de la República por parte de la Asamblea Nacional Constituyente. Licenciado Ralón, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, un saludo Mariano, un saludo Cristian y saludo a los televidentes. Bueno, iniciamos, tal vez SEDECON se pronunció al respecto del 35 aniversario. Para introducirlo y introducirnos al tema, un muy breve resumen de ese comunicado que emitió SEDECON, por favor. Efectivamente, el día de hoy emitimos un comunicado en el cual pues recordamos una fecha muy importante, celebrando 35 años de promulgación de la Constitución, pero también hacemos una reflexión, ya que estos 35 años llegan en una situación extraordinaria, un régimen de suspensión de garantías, y hacemos un énfasis también que uno de los 3 poderes de la República está prorrogado en forma irregular. El Poder Judicial debió de haber, según lo que establece la Constitución, haber entregado en octubre del año pasado, está prorrogado y se ha elaborado un proceso fuera del plazo constitucional que, según las informaciones del Ministerio Público, está plagado de situaciones pendientes de investigar, por lo que nos enfrentamos a un tema todavía incierto de ese Poder Judicial.
Y mencionamos también que la esencia de la Constitución es limitar el poder. Los 3 poderes de la República tienen límites, pero hacemos también un llamado a que la Corte de Constitucionalidad también tiene límites y que tiene que interpretar correctamente la Constitución, porque en el momento que no lo hace así, puede poner en riesgo la institucionalidad democrática diseñada por la Constitución. Licenciado Ralón, usted de entrada pone el punto sobre la I, y es precisamente las irregularidades que se han dado en los últimos 3 procesos de integración del organismo judicial a partir del diseño constitucional para ese efecto. Estamos frente a un momento en donde se debe promover el proceso de reforma constitucional para, pues, modernizar la integración de este importante poder de Estado que en este momento, como usted ha referido contundentemente, se desempeña de manera irregular. Nosotros hemos ya manifestado que creemos que no es una reforma constitucional la solución para este problema que ha venido suscitándose en los procesos, ya que en una constitución lo que se establecen son principios que hacen que se limite el poder y principios sobre los cuales se basa, digamos, el diseño de lo que es el régimen propio del Estado. En el caso del Poder Judicial, los principios están plasmados correctamente, el principio de imparcialidad, de independencia judicial, y lo que hay es una falta de reglamentación y de reforma a leyes ordinarias. Lo que hay que eliminar en estos procesos es la discrecionalidad, la subjetividad, pensar por un momento que quien quiera optar a una magistratura, pues se pueda someter a un examen de oposición especializado para la rama en la cual quiere ejercer jurisdicción y que sean las evaluaciones objetivas las que prevalezcan. Toda esa reglamentación, todo esto que va a dar, digamos, una fuerza de valorar el mérito y la capacidad, no necesita estar en una constitución, sino es aspectos de reformar la ley de comisiones de postulación, la ley de la carrera judicial y algunos reglamentos de esta normativa. Regresando, o más bien ampliando este tema de los 35 años, usted dijo de celebración, yo dije de conmemoración, son 2 términos similares, pero no iguales. Valoremos esos 35 años, Estuardo Ralón, porque, bueno, en la entrevista anterior nos aclararon, hay una constitución que estuvo vigente más años, 65, pero bueno, son 35 años, algo que, pongámoslo, de la segunda mitad del siglo XX a la fecha, pues no habían durado tanto las constituciones. ¿Cómo la ve usted? ¿Cómo la valora usted? Sí, precisamente utilizaba el término celebración porque en ese 31 de mayo de 1985 Guatemala da una apertura a los procesos democráticos. Así como se había suscitando en Latinoamérica, donde se ponían fin a diferentes regímenes dictatoriales, pues Guatemala hace pues una apertura a la democracia y la Constitución pues establece un sistema de gobierno republicano basado en pues esos principios de procesos democráticos representativos, tiene un diseño correcto de separación de poderes y pues básicamente hemos visto cómo esta Constitución pues en estos 35 años pues jugado un papel fundamental, ha estado sometido a prueba en momentos históricos importantes y tal vez como constitucionalista una decepción quizás que uno pudiese tener es que a lo largo que han transcurrido esos años ha habido una especie de desgaste por las malas interpretaciones que se hacen de la Constitución, que a veces desnaturalizan figuras nobles como las figuras de acción de defensa de la Constitución. Para que una Constitución se haga valer, pues tenemos mecanismos de acción como inconstitucionalidades, amparos, exhibiciones personales, y cuando son usadas correctamente se va fortaleciendo un Estado de Derecho, pero cuando no son
resueltas correctamente o no son utilizadas correctamente, lo que se va haciendo es desnaturalizando estas figuras, a veces desnaturalizando ciertas instituciones, y eso, lejos de construir un Estado de Derecho más fuerte, lo va desordenando, lo va debilitando, y entonces caemos en escenarios fácticos y situaciones que, por ejemplo, hoy se nos presentan en los grandes desafíos del Poder Judicial. Ahora, licenciado Ralón, usted refería precisamente que que se han irrespetado los periodos constitucionales, y hay planteamientos que amplían ese irrespeto inclusive a la integración del Tribunal Supremo Electoral y a algunos otros elementos que en el pasado han suspendido esos periodos electorales. ¿Cómo enmendar esos errores o esas interpretaciones de la Constitución que le han ido restando credibilidad sin tener que reformarla? Sí, pues básicamente, digamos, con una interpretación adecuada y correcta de la Constitución se pueden corregir situaciones de crisis sin romper los límites de plazos constitucionales. En resoluciones, por ejemplo, que la misma Corte de Constitucionalidad ha emitido en otras ocasiones para funcionarios que deben completar un periodo, la idea de que estas resoluciones sean para completar un periodo es para mantener el orden y el balance de los plazos improrrogables y de los periodos improrrogables que tiene una Constitución. Los plazos y los periodos que están diseñados en la Constitución son parte del principio de alternabilidad en el poder de una república. Por ejemplo, en este caso del Poder Judicial estaba muy claro, incluso con una sentencia de la Corte de Constitucionalidad, que debían de completar periodo y finalizar en octubre del 2019. Entonces, cuando se generan situaciones, entre comillas, creativas, pero lo que hacen es desafiar lo que está plasmado en forma expresa en la Constitución, lo que se origina es ya no un marco constitucional o legal, sino situaciones que son más vulnerables a conveniencias, presiones, intereses políticos. Recordemos que precisamente la diferencia entre el derecho y la política es que el derecho le pone límites, le marca una ruta a lo que es propiamente el quehacer político. En el quehacer político pues hay una libertad de poder expresar ideas, ideologías, plantear propuestas, pero una vez estas son decididas dentro de la institucionalidad democrática, se entra al escenario jurídico que le va poniendo límites, que le va poniendo plazos, que la va encauzando en un Estado de Derecho. Por eso las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad, apegada a los principios, valores, texto de la Constitución, son fundamentales para que se pueda vivir en un gobierno de leyes y no estemos improvisando y estemos, digamos, en situaciones convulsas en donde venga de una mala interpretación el que existan después crisis constitucionales. Estuardo Ralón, usted como pues alguien que se dedica al derecho constitucionalidad, el derecho constitucional, y además estudia la jurisprudencia que de la misma se deriva. A ver, 35 años ha pasado bastante, y si uno ve la historia y repasa los textos de las sesiones de la Asamblea Nacional Constituyente, tal vez desde una esquina no de tanta experiencia podría decir que se han perdido en el tiempo algunos de aquellos valores y esencias morales que los mismos constituyentes en diferentes momentos del debate de los artículos ya no están presentes hoy, se han desvirtuado, desdibujado y sobre todo ya no representan aquel sentido unitario en la diversidad que se tuvo al aprobarla el 31 de mayo de 1985. Pues digamos que esta constitución que está hoy, pudiésemos decir que en la historia de Guatemala posiblemente es pues el pacto social y el momento político de los más importantes por lo que representa entrar a esa era democrática. Y de hecho, al
optarse por una república como sistema de gobierno permite que haya una serie de libertades y que tenga un rasgo humanista de respetar los derechos inherentes de la persona, y dentro de ellos, pues en un régimen constitucional de derecho podemos disentir de opinión, podemos tener una visión distinta, pero esa visión, esa opinión, al momento de trasladarla al campo práctico, tiene que encauzarse por la institucionalidad democrática, es decir, pues ganar unas elecciones y sobre esas desarrollar un plan dentro de la institucionalidad democrática, y el ejercicio del poder debe estar limitado por situaciones que están plasmadas en la Constitución y otras reglamentadas en leyes constitucionales. Es decir, podemos estar viviendo momentos en donde opinamos distinto, pero lo que no se vale es tratar de imponer por la fuerza o de imponer manipulando una institución o imponer desnaturalizando una figura jurídica. Se deben de seguir los caminos de procedimientos democráticos y el respeto a la institucionalidad del país. Licenciado Ralón, la Constitución manda la promulgación de leyes específicas que en estos 35 años no han tenido no ha habido suficiente voluntad política de la clase política y de las élites de este país para poderlas promulgar, y estoy refiriéndome concretamente a la ley que manda el artículo 70 constitucional. ¿Cómo ve usted que esta Constitución en sus 35 años no haya logrado desarrollarse ni siquiera por las leyes que ella misma manda? Sí, voy a tomar una frase de un constitucionalista también que ha acotado, que dice: la Constitución es inocente, no es por culpa de la Constitución. Y lamentablemente, así como hay leyes que están pendientes, también se han emitido otras que chocan con el diseño constitucional. Y voy a poner ejemplo, ya que estaba hablando del Poder Judicial, la ley de la carrera judicial, una ley ordinaria de inferior categoría, que no es superior a la Constitución, contraviene, digamos, lo que establece la Constitución como la Corte Suprema de Justicia, como el ente no solo rector, administrativo, encargado de todas las situaciones que tienen que ver con el Poder Judicial, pues tenemos una ley que la contradice. Entonces, cuando yo hablo precisamente de que no se respetan a veces las interpretaciones correctas, se van desordenando los diseños constitucionales. Y por el otro lado, si bien la Constitución refiere toda la materia política, la ley electoral y de partidos políticos, es una tarea diferente, distinta, que ha tenido muchísimas reformas nuestra ley electoral y que no ha permitido que los partidos políticos funcionen como verdaderas instituciones representativas, y es una falla del sistema de partidos políticos que quizás luego se traduce en falta de voluntad para implementar acuerdos, pero no es un error propio del diseño de la Constitución. Bueno, licenciado Astardo Ralón, agradecemos mucho que nos haya acompañado esta noche del domingo 31 de mayo para trasladarnos algunas de sus reflexiones en relación a los 35 años de emisión de la Constitución Política de la República. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, Cristian, llegamos al final. Dos entrevistas muy interesantes. Y que aportan elementos teóricos, históricos, de conocimiento de nuestro mismo régimen constitucional de derecho en el país, que dicho sea de paso, mañana tendrá una acción contenida en la Constitución, que es la convocatoria a la sesión extraordinaria del Congreso de la República para conocer el planteamiento de la ampliación del estado de calamidad del presidente de la República. Y seguramente también para conocer, no se nos olvide, el estado de sitio en los municipios de los 3 municipios del departamento de Sololá. Bueno, como ven, los temas van a continuar durante la semana. Tendremos entrevistas que serán de su interés, por lo cual los invitamos desde ya para que junto a Cristian, Carmina, Marinés, Mario, pues y todo el equipo de entrevistadores podamos trasladarles a ustedes entrevistas interesantes. Así que les agradecemos mucho su compañía, les deseamos una buena noche y un buen descanso.